Somos la 30, Radio Nacional. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet. También está la app de Radio Nacional, que es la 30. Estamos en nuestro Facebook, en donde estamos ahora mismo saliendo al aire, por supuesto en simultáneo con este programa, y estamos grabando para YouTube. Y nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal, Mirá en dónde estamos. Estamos grabando también para ese canal. Todo sale grabado, repito eso. Por acá tenemos un mensaje que me dice, qué lindo mundo tenemos. Y el mundo siempre estuvo en guerra. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, decía don Enrique Santos Discépolo, ¿no? ¿Y qué razón, qué vigencia ese tango? Cada vez más vigencia. Y en este cambalache está el cambalache de las opiniones desatentas del contexto histórico, ¿m? Que carecen de calificación, como las opiniones que van emitiendo, digamos, estos personajes o señores del Frente Amplio que ayer cuando yo miraba el lenguaje gestual, muy interesante observar el lenguaje gestual, lo que van diciendo todos los presentes en una reunión determinada, en este caso en la Asamblea General, y observaba los gestos de los integrantes del gobierno y los gestos de la oposición, sus posturas físicas, en sus expresiones faciales, tanto de senadores como de diputados del Frente Amplio, y parecían realmente un ejército de gárgolas agazapadas, oscuras, barbadas, con los ceños fruncidos, como programados para mostrar esa imagen de adusta, seria, pero seria, amenazante. Y uno lo primero, si tenés un poquito sentido común y un poquito de sentido de la estética, lo primero que decís es, pa, qué oscuridad, muchacho, ahí, ¿eh? Qué oscuridad, qué resentimiento, qué enojo, qué deseo ferviente, qué voracidad por volver al poder del Estado. Toda una manga de inintitulados, además, ¿no? ¿Cómo nos mintieron con los títulos? ¿Quién tiene título de todos esos senadores y diputados? ¿Quién tiene la capacidad, la experticia técnica para conducir algo tan complejo como un Estado de Derecho? ¿No? Gran pregunta que nos hacen los uruguayos. ¿Qué gobierno tendríamos si el Frente Amplio ganara el gobierno? ¿Quiénes serían los personajes en calidad de ministros? El presidente sería Orsi, por ejemplo. Todas las encuestas van para ahí. Vicepresidente, y pondría seguramente la fórmula paritaria, ¿no? Carolina Cose, si es que quiere. Carolina Pose, como le decía Víctor Hugo. No sé si escucharon el video. Víctor Hugo la presenta no sé cuántas veces como Carolina Pose. La alababa y decía que la conocía tanto y que tanto conoce Uruguay porque viene seguido y después la macaneaba diciéndole Carolina Pose. Y no chequeaban la información. Después la corrige. Bueno, vamos al discurso del presidente. Este es el contexto, ¿no? Todo esto que acabo de decir también es el contexto de este discurso presidencial que se nucleó en la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, y desde ahí abrió el abanico de los logros que este gobierno tuvo desde una ley de respaldo popular, dice el presidente, que nació de la consulta a distintos sectores de la sociedad civil, de la sociedad política, de la sociedad económica del país. Destacó las reformas como la reforma educativa y la previsional, y las inversiones en infraestructura, esos 900 y pico de millones de dólares, en una infraestructura de la cual Uruguay carecía, ¿no? Todas estas cosas hay que decirlas, hay que tomar nota también y ser justos con los logros de un gobierno que encuentra un Estado desastroso, ¿no? Desarticulado en todo sentido, deteriorado en todos los sentidos, en todos los aspectos del Estado, ¿no? Ustedes fíjense que tener un país de 3.242.000 habitantes, según el último censo, y que hablemos de que tenemos prácticamente 400.000 empleados públicos presupuestados directamente como funcionarios públicos del Estado, más un apéndice de otras, y yo te diría centenas de miles, de personas que están empleadas desde empresas, entre comillas, privadas, que están carterizadas al Estado, que dependen del Estado como cliente,
Y estamos hablando de un Estado clientelar fuertemente presente que ahoga la actividad privada. En un país tan pequeño, la actividad privada de la empresa pequeña, del pequeño empresario, comerciante, del mediano empresario, y bueno, queda muy sometida a los rigores incluso impositivos de un Estado altamente impositivo a bancar todo ese presupuesto burocrático que ha crecido mucho durante 15 años, pero siempre fue un país muy burocrático y muy hacia un Estado social de derechos, si vos querés, una especie de socialismo no marxista, que no pensó seriamente en un país de desarrollo económico, liberando más los capitales, el mercado y la formación de capital. Tema que evidentemente está en la utopía de uno y de algunos que pensamos así, o en la proyección imaginaria de un país posible. Sigamos con lo que hay valor, ¿no? Diría Kessman. Bueno, y lo que hay es entonces analizar desde la estructura del país que tenemos los logros a los cuales el presidente alude o hace referencia. Y bueno, tiene que ver con esto que les decía, inversiones en infraestructura, eso es cierto, puentes, carreteras, mencionó un montón de rutas que estaban destrozadas, montón, las rutas principales, después muchos puentes. También habló de la mejora en servicios sociales, ¿no? En servicios sanitarios, se va a descentralizar ACE, servicios también para la maternidad, muchos servicios, van a ingresar más cantidad de unidades móviles, también que prestan servicios sanitarios, y habló de los préstamos perpetuos en unidades reajustables, qué sé yo, todos temas que técnicamente en su momento hay que analizar, gente que se ha endeudado también con esto, y la rebaja del IRPF y del IAS, tema que en un ratito vamos a hablar con el doctor Gustavo Subía, que es especialista en este tema, que se ha dedicado a investigar este tema y que ha propuesto, son propuestas muy originales, es decir, que parten de él, de hace mucho tiempo, tiene una profunda inquietud por salvar al país de esta inconstitucionalidad de un impuesto que introdujo el Frente Amplio, un impuesto a la jubilación. Y eso parece que lo naturalizamos también. Un impuesto a la jubilación es inconstitucional, pero además es éticamente reprobable el robo que el Estado uruguayo le hace, un Estado saqueador, que le roba al pobre jubilado que trabajó toda su vida, que le aportó al Estado y después le dice que le va a sacar plata de su jubilación. Esas son las menguas, las migajas que va dejando un sistema de este pilar solidario de reparto, con el cual se insiste. Y esta reforma continúa con el siempre lo mismo, ¿eh? Como decíamos antes, lo que íbamos a ver jugar al fútbol, cuando el juez siempre cobraba igual. Siempre lo mismo, ¿eh? Los datos de crecimiento económico son destacables, no cabe duda. Hay baja del desempleo, hay más ingreso en la formalidad, ha bajado el déficit fiscal, el rango inversor del país es muy bueno, aprobación internacional muy buena. En infraestructura, volvemos al tema, como algo destacable, bueno, la obra que no se hizo durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que prácticamente no hizo nada. El Frente Amplio lo que hizo es hacer crecer la montaña, la montaña, la montaña de dinero para la administración, para su gobierno. Nos saqueó el país también, por supuesto, ¿no? Lo desfinanció, por eso quedamos con un déficit enorme. Claro, se fundió ANCAP, se fundió Pluna, se fundían los casinos, ¿se acuerdan? No, nos cobraron una empresa que no existió, Gas Yago, hasta le pagamos por una demanda al Estado que hizo Marta Jara. Le pagamos a Modio Pérez, que vino acá, entonces en el gobierno de Frente Amplio lo pusieron preso, le hizo un reclamo al Estado y a Modio Pérez le cobró al Estado uruguayo, que también nos salió caro a Modio Pérez también. Y ahora tenemos el regalito que nos deja Mujica de Aratirí con 3.500 millones de dólares en un juicio que le gana al Estado uruguayo, también hay que pagarlo. Pero sale el señor Mario Bergalanga a decir que esto del IAS y del IRPF es insuficiente y que además es una trampa porque es la plata que ya se recaudó que se le devuelve al aportante, en este caso el jubilado y al trabajador. Vaya, descubrimos el agujero del mate, ¿no? Y sí, porque esa plata obviamente, cuando vos aplicas un impuesto, haces una transferencia de dinero, recaudás esa plata y por lo menos este gobierno tuvo la mínima decencia de decir, no, esto vamos a devolverlo, porque ya le estamos robando mucha guita a los uruguayos, ¿viste? Son muy bajos los salarios acá. Ahora después vamos a ver las jubilaciones. Son bajísimas.
Porque claro, son producto de ese sistema de reparto que deja migajas y que nos sale 10.000 millones de dólares por año. Es la causa principal del déficit fiscal, el BPS. Pero seguimos con ese paquidermo, con ese mamotreto, con ese museo institucional de previsión, porque hoy el mundo va para otro lado. Hay muchos sistemas interesantes que en su momento analizaremos y estamos investigando y que se podrían aplicar. Pero claro, hay que aplicar un modelo integral de concepción macroeconómica, modelo económico, como les decía, de desarrollo. Lo cierto es que Bergalanga, bueno, sale a decir los disparates de siempre respecto a estas cosas. Y después dice, la montaña parió un ratón. Bueno, por lo menos parió un ratón. Por lo menos parió un ratón, pero en los gobiernos de Frente Amplio crecía la montaña y no paría nada. Nada, si hasta se legisló el aborto por la sola voluntad de la mujer, por ejemplo. Otro punto destacable de su discurso es que lo enmarcó en una situación mundial muy crítica y compleja, como la pandemia, y ahora este mundo conflictivo, bélico, como les decía. Y el eje central de la mejora económica del país es la regla fiscal, dice el presidente. Y eso, si se aplica, es así, ¿no? La responsabilidad en los gastos, por ejemplo, en la distribución de los gastos. Tiene que haber una regla fiscal técnicamente establecida que diga cómo hay que gastar, dónde hay que gastar y llevar un control del funcionario público de acuerdo a lo que determina el artículo 214 de la Constitución y la ley del Estatuto del Funcionario Público. Bueno, también destacó la mayor creación de los institutos al estilo María Espínola. Se va a duplicar la cantidad de estos institutos que son realmente buenos, ¿no? Que dan las tres comidas, que es doble horario, que integran a la familia con los estudiantes, que mejoran mucho la calidad de la escolaridad y que además introducen en el estudio de otras técnicas y oficios y que puedan salir preparados para el mercado laboral. Eso sería interesante que se profundizara. Este gobierno lo va profundizando. Mejoró notoriamente el sistema de las adopciones. Se terminaron todos los supuestos males, los terrores, la paranoia que había instalado el Frente Amplio cuando el referéndum contra la LUC. También no hay que olvidarse de eso, que el letrista no se olvide. Y no se olvidó en este caso el presidente destacar ese tema, ¿no? Ya se terminaron los cucos del gatillo fácil, de los desalojos express, por ejemplo, que se iba a fundir Antel con la libre portabilidad numérica, que se iba a introducir un sistema que iba a privilegiar a los capitalistas de la educación, porque se iba a privatizar la educación, que la educación ya no iba a ser obligatoria. Bueno, eso se disipó, se terminó, y hoy la gente está viviendo los beneficios de esa ley que es instrumental, que es una ley que corrigió un montón de aspectos muy deteriorados del Estado uruguayo que la población reclamaba en materia de seguridad, destacó los números, las estadísticas que nos hablan claramente de la merma, de la baja de delitos como copamientos, rapiñas, hurtos, han bajado bajo el abigeato. No baja tanto el homicidio, es el más difícil, pero evidentemente se viene trabajando en esos aspectos y hay que destacar que en todos esos puntos el país mejora. Mejora sus condiciones para la inversión en muchos aspectos, estabilidad en cuanto a la regla fiscal, establece una estabilidad también económica y da una señal a los mercados internacionales de que Uruguay tiene una regla fiscal técnica que ampara al gasto hasta ciertos límites y no que genera esa incertidumbre de pensar, bueno, qué sé yo, este Estado hasta dónde querrá gastar y te salen con alguna novedad. Típico de los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, acá en Montevideo, los montevideanos ahora vamos a empezar a sufrir notoriamente el incremento enorme de la contribución inmobiliaria, de lo cual no se habla, y ni siquiera hablan los ediles de la oposición al gobierno municipal de Carolina Cose, por ejemplo. Yo no sé qué hacen los ediles de la oposición. No salen por radio, no hablan con nadie, no hablan puntualmente de algo. Bueno, otra deficiencia ahí que yo observo, ¿no? El mal estado de las calles, pésimo saneamiento de Montevideo, después de 33 años del mismo gobierno, del gobierno del Frente Amplio, al que siempre votan para que siempre nos robe y nos deje a Montevideo en este desastre. Pero sí tenemos carnaval que después dicen que una mujer es, ya saben, no voy a decir la palabra, ¿no? Refiriéndose a Rafo. Y saca el primer premio, además, lo que dicen eso. Y después se disculpa, claro, después de que cobró la guita, sacó el premio, fue condecorado, reconocido por sus pares, no sé cuánto le pagarán, claro, rápidamente sale a decir que se equivocó, pero no sea cosa que lo lleve a un juicio la señora Raffo y pierde la guita que cobró en el juicio.
La montaña parió un ratón, dice Bergalanga, pero en los 15 años anteriores yo le diría que crecía la montaña y no paría nada. Impresionante, ¿no? La situación del país. La calle Pou anunció también en ese discurso presidencial presentando la rendición de cuentas ante la Asamblea General que 63.000 personas dejarán de pagar el IRPF y el IAS. La calle Pou anunció que 63.000 personas precisamente lo van a dejar de pagar. El Parlamento, dice acá el observador, para realizar un balance del tercer año de su gobierno y dijo que con los cambios en las deducciones en ese impuesto se verán beneficiados el 75% de los contribuyentes, unas 20.000 personas dejarán de pagar el IAS. Las resoluciones suponen una renuncia fiscal de 150 millones de dólares. Y sobre esta base es que habló Bergalanga diciendo, bueno, como recaudaron 150 millones de más, ahora se los van a devolver. Bueno, en buena hora que por lo menos devuelven esa guita. Página 2 y 3. Después dice acá leer el observador, bueno, después la leeré. Decenas de personas con banderas del Partido Nacional, da la crónica del observador, el entorno, el contexto en el que se desarrolló este acto presidencial protocolar del discurso ante la Asamblea General. Dice, decenas de personas con banderas del Partido Nacional aguardaron al presidente de la calle Pou en su llegada al Palacio Legislativo. El oficialismo celebró el discurso del mandatario, mientras que desde la oposición consideraron modestas las medidas anunciadas. Modestas las medidas anunciadas. Nunca anunciaba nada ni Tabaré Vázquez ni José Mujica. Yo nunca les escuché anunciar nada en cada rendición de cuentas. Y cuando iban a una entrevista, cosa que ahora el presidente va a ser acribillado por entrevista, hoy escuché una que era un interrogatorio policial prácticamente, lo tuvieron ahí sometido, creo yo, 1 hora y media por lo menos, con preguntas y preguntas y preguntas, cosa que antes no hacían porque no podían. Antes no podían. Antes, los señores Mujica y Tabaré Vázquez y los otros popes del Frente Amplio determinaban ellos qué entrevista concedían y a su vez determinaban qué preguntas les tenían que hacer. Por eso eran entrevistas muy estructuradas. Ustedes se acordarán que no fluía ahí la espontaneidad. No eran entrevistas donde uno asistía a un presidente que pensaba por sí mismo, que desarrollaba pensamiento acertado o erróneo, pero en definitiva, como en este caso se ve, es un presidente que habla de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que va argumentando su equipo de gobierno, pero queda claro en las entrevistas del presidente que está expuesto a un interrogatorio que él no tiene preparado, que no sabe lo que le van a preguntar. Eso se nota rápidamente, porque fluyen las preguntas y hay repreguntas. Cuando el interrogatorio es de verdad a nivel periodístico, los periodistas rápidamente nos damos cuenta porque se empieza a dar ese trámite dinámico de la repregunta, porque, porque está interesado el periodista, está escuchando con atención y a ver dónde lo hace trastabillar, dónde lo hace caer, y le sigue preguntando y le repregunta, ¿y por qué? Como el niño, ¿y por qué? ¿Y a qué se debe? Bueno, ese interrogatorio sí es real. El interrogatorio que se le veía, interrogatorio digo porque esto fue un interrogatorio prácticamente, pero la entrevista que se veían desarrolladas ante Tabaré Vázquez y Mujica y ministros de la época, eran pautadas, estaban libretadas, estaban diseñadas por los propios mandatarios que ponían esas condiciones para ir a una entrevista. Eso tenemos que tenerlo claro todos los uruguayos, ¿eh? Porque si bien nosotros acá, ustedes saben muy bien que somos críticos y críticos honestos de este gobierno, críticos desde el punto de vista de las ideas, con crítica honesta, también consideramos que tenemos la ecuanimidad y la honestidad intelectual de apuntar todas las cosas positivas que este gobierno hace. Por ejemplo, que podamos hablar libremente como lo estamos haciendo, que vivamos en una democracia con libre expresión, a pesar de que esté toda cooptada en los grandes medios de comunicación por una prensa militante de un sofisticado marxismo, un marxismo rococó o neomarxismo, que está tan sofisticado que muchos pasguatos siquiera se dan cuenta dentro del propio sistema político. Pero evidentemente tenemos que destacar este clima, este oxígeno, este aire más libre, respirable, que este gobierno permite con sus hallazgos y una cantidad de errores que nosotros apuntamos también respecto a el gobierno. Vamos a ver si podemos tomar contacto con el doctor Gustavo Subía y puntualizar entonces, nos vamos a detener en un punto o en dos puntos de este discurso presidencial que tiene que ver con la rebaja del IAS y del IRPF
¿Y qué considera Gustavo Subía respecto a todo esto? Porque sé que se fue muy enojado de esa Asamblea General escuchando al presidente hablar de este punto. Vamos a una pausa, Jorge, ¿te parece? Y recibimos entonces al doctor Gustavo Subía. En Casmu contamos con 37 centros médicos entre Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Ciudad de la Costa. Hay cosas que no